Bien, entonces en la clase de hoy va a consistir en hacer un repaso de lo que es estadística descriptiva y una parte de estadística inferencial y luego hacer el proceso en R. A ver, entonces en esta presentación hay algunos conceptos básicos de estadística descriptiva. Por ejemplo, a ver, la estadística descriptiva tiene, bueno, está encargada de recoger, almacenar, ordenar, realizar tablas o gráficos y calcular parámetros básicos sobre el conjunto de datos. Entonces, la estadística descriptiva son varias etapas. Primero, recoger y almacenar la información, lo cual generalmente se hace, bueno, a través de encuestas o en la búsqueda de base de datos. También, bueno, hay que ordenar la información. Para eso, bueno, se utiliza, se manipula en la base de datos de acuerdo a la investigación. Como se ha visto aquí, el R permite pues hacer filtros, hacer segmentaciones y esas cosas. Luego también tiene que realizarse tablas o gráficos que de alguna manera ayuden de forma visual al entendimiento de los datos. Y por último, se tiene que calcular parámetros básicos. Entre estos parámetros básicos se cuenta con la media o promedio aritmético y la proporción, ¿no? Que son parámetros básicos en cualquier estudio. Bien, entonces en estadística hay algunos conceptos básicos que uno tiene que estar relacionado. Por ejemplo, eh, en toda investigación se tiene que definir lo que es la unidad de análisis, lo que es la población y lo que es la muestra. Se tiene que identificar estos tres elementos muy importantes. La unidad elemental o la unidad de análisis o unidad de estudio es el ente de estudio de la investigación del cual se obtiene la información. Entonces, la unidad de estudio es quien va a brindar la información, es de donde se va a tener la información para hacer el análisis. En muchos casos suele ser una persona, por ejemplo, si el estudio tiene que ver con satisfacción de un producto, se le pregunta a la persona directamente, ¿no? ¿Cuál es su grado de satisfacción? Entonces ahí la persona llega a ser la unidad de análisis, porque de ella se extrae la información. También puede ser un instituto, por ejemplo, si se desea comparar eh, la calidad o los ingresos de los institutos de determinada ciudad. Entonces, los ingresos percibidos se harán a nivel instituto. O si por ahí se desea comparar el nivel de criminalidad o el porcentaje de educación en una ciudad, también, ¿no? Entonces, va a depender mucho de a qué nivel se desea realizar el estudio. Entonces, ahí es importante tener bien en claro cuál es la unidad de estudio. Hasta incluso un registro, por ejemplo, un registro que es un cuaderno o una hoja donde se anota la información, ya sea de una compra, de una venta, también puede ser la unidad de análisis o unidad de estudio. Entonces, cualquier ente, ya sea persona, cosa u objeto, que nos brinde la información, se le denominará unidad de análisis o unidad de estudio.
Ahora, esta unidad de estudio pertenece pues a una población. La población es el conjunto total de unidades de análisis, es decir, es el conjunto que conforman todas las unidades de análisis. Por ejemplo, si es una encuesta de satisfacción sobre el servicio que brinda un salón de belleza, entonces la unidad de análisis será todos los clientes que han sido atendidos en ese en el salón de belleza en determinado periodo de tiempo. Entonces, ahí se determina cuál es la población. O puede ser quizás todos los institutos de la Profe, ciudad qué de... pena interrumpirlo. Es que usted, ahorita que le estoy hablando, ¿usted me escucha como lento Sí, o, ¿se me o escucha bien ahí? entrecortado? ¿Se me escucha ahí? Porque es que a mí, lo que pasa es que como muy despacio, pero no sé si es la señal suya o la mía, no sé si me permite entrar y salir para ver si es eso. Ya, ok. Bueno, ya vuelvo a entrar a ¿Allí se me escucha? Listo, profe, ya logré entrar. ¿Me logra escuchar ahí? Ahora sí la escucho mejor, profe. Ya. Bueno, ¿en qué parte no logró escuchar? ¿Se entiende el concepto de unidad de análisis? Sí, profe, solamente que usted va bien con la explicación, pero en algunos momentos como que se corta y luego sigue pues de lo que estaba. Entonces, por eso le preguntaba si de pronto era la señal suya o era la mía, si usted me escuchaba bien a mí. Ah, ok. Ya, entonces me avisa, ¿ya? Para poder repetir, si no, las ideas. ¿Ya? Listo, profe. Ya, entonces estaba comentando que, bueno, luego de definir la unidad de análisis o unidad de estudio, hay que definir la población. Y la población llega a ser el conjunto total de todas las unidades de análisis. Por ejemplo, ¿no? Si la unidad de análisis era un cliente, bueno, en la población se puede definir mejor de dónde proviene, ¿no? Puede ser un cliente del salón de belleza, tal, en el periodo de tiempo tal. Entonces, se define a todos los clientes. Ahora, puede ser finito cuando se puede enumerar a todas las unidades de estudio. Entonces, puede ser finita, n puede ser conocido. Generalmente con n mayúscula se denota la cantidad de elementos que tiene la población. Puede ser finita o también puede ser infinita, es decir, no se tenga una cantidad exacta. ¿Por qué? Porque no es posible enumerarlos. Generalmente, por ejemplo, cuando se hace un censo o los registros, la población llega a ser finita, pues. Pero a veces hay circunstancias en que la población no se puede definir porque no se sabe cuántos habrán. Bien, luego la muestra es un subconjunto de la población, es una parte de la población y la cantidad
se le denomina con la letra N minúscula. Ahora, para, para poder realizar generalizaciones, lo que se conoce como conclusiones a nivel de la población, se requiere que la muestra sea representativa, es decir, que las características que presenta la población se reflejen en la muestra. Entonces tiene que ser representativo. Y aquí a veces muchas investigaciones no se aseguran de que esto ocurra. Por ejemplo, cuando hay elecciones y se hacen las encuestas, en realidad la encuesta se realiza a cualquier persona y la muestra que se ha utilizado generalmente no resulta representativa, sino resulta una muestra cualquiera. ¿De acuerdo? A ver, hasta ahí se entienden estos conceptos Sí, profe. de unidad de análisis, población o muestra. Estos conceptos generalmente en cualquier investigación se colocan en la parte de metodología. Es en la metodología donde se define, pues, estos tres elementos muy importantes. Ahora, ¿qué información se va a obtener de la unidad de estudio o de la muestra? Bueno, hay que definir las variables. Se debe definir las variables. ¿Y qué es una variable? Es una característica de interés. Entonces, cuando se realiza un estudio o se define una población, una muestra, es porque hay una característica que tiene o que le compone la unidad de estudio. O sea, esa unidad de estudio debe tener esta característica de interés para poder realizar la investigación. Si no, no tendría caso tenerla como unidad de estudio. Y esa característica puede medirse o u observarse en la unidad de estudio. Entonces, a veces en algunas investigaciones se define mal la unidad de estudio porque no cuenta con la característica de interés. Entonces, ¿qué variables, qué información requiere? Entonces, la unidad de estudio debe brindarle dicha información. Por ejemplo, si una empresa desea mejorar los servicios de calidad o el servicio que está brindando a sus clientes, resulta conveniente hacer un estudio a los clientes más frecuentes que a los clientes esporádicos o a los clientes que solamente utilizan una vez o dos veces el servicio, ¿no? Entonces, hay que definir allí por eso bien la población, la muestra y la variable. Ahora, respecto a las variables, las variables van a presentar una naturaleza cualitativa o una naturaleza cuantitativa, porque la información, las variables, las características que tengan las unidades de estudio van a presentar una característica cualitativa o cuantitativa. Bueno, por variable cualitativa hacemos referencia a los atributos o cualidades que tenga el ente o la unidad de estudio. Ahora, la variable cualitativa se subdivide en cualitativa nominal y en cualitativa ordinal. En cualitativa nominal no existe un orden natural, sino simplemente las características son atributos asignables a cualquiera. Por ejemplo, el color de ojos de una persona o el color de pelo.
Si a unos clientes se les pregunta o se les registra la información del color de ojos o color de pelo, mm, habrá diferente, pues no negro, marrón, no pardo, gris, pero no hay una forma de ordenar la información. No se puede decir que el negro es mejor, o el negro tiene más color que el pardo, o el pardo tiene más color que el gris. Entonces no hay un orden natural entre las categorías de esta variable. En cambio, en la cualitativa ordinal, en la segunda, que es la cualitativa ordinal, existe un orden natural entre las categorías. O sea, sí se puede ordenar. Por ejemplo, el nivel de satisfacción de un servicio puede ser muy bajo, bajo, regular, alto o muy alto. Entonces, como usted puede apreciar, el nivel de satisfacción sí se puede ordenar. Y a veces cuando hay encuestas, ¿no? Cuando mandan al correo de algunos supermercados, le dicen, ¿no? ¿Qué tan satisfechos están? Uno muy bajo, cinco muy alto. Entonces se pueden ordenar las categorías. A ver, allí se entiende lo que es las variables cualitativas. Sí, señor, le comprendo. Ya. Luego, la otra clasificación es que las variables pueden ser cuantitativas. Entonces, esto tiene que ver pues con medidas. Estas medidas pueden ser cuantitativas discretas o continuas. Entonces, es discreto cuando es el resultado de conteos. Cuando hay un resultado de conteos, generalmente se obtiene bueno, se obtiene pues números enteros, ¿no? Números naturales. Por ejemplo, número de hijos, número de operaciones. Entonces, todo lo que tenga que ver con número de, o cantidad de, conteo de, o número de, está relacionado a cuantitativas discretas, pues lo que se va a obtener son números enteros, ya sea desde cero hasta, bueno, una cantidad grande. Entonces, ahí tiene que ver lo que se conoce como cuantitativa discreta. Luego también existe lo que se conoce como cuantitativa continua. Y la cuantitativa continua es el resultado de mediciones. Se tiene que efectuar alguna medición. Por ejemplo, se tiene la edad, el peso, la saturación de oxígeno, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el peso, ahí se debe utilizar una balanza y bueno, los datos que se obtengan no van a ser solo naturales, sino que va a permitir a los números decimales, ¿no? Por ejemplo, peso, no es que una persona va a pesar exactamente 70 kilos, puede pesar 70 y cuarto, 70 y medio. Igual con la saturación de oxígeno, ¿no? Puede ser 80,5, 90,5. Entonces, la edad, bueno, aunque la edad se suele informar en años enteros, pero evidentemente hay una información adicional, ¿no? O sea, no es que uno tenga 30 años exactamente, ¿no? Sino siempre tiene 30 años y un poco más, es decir, tiene una parte decimal que no se comenta. Igual el dinero, todo lo que tenga que ver con variable de dinero es una variable cuantitativa continua. Bien, entonces ahí estas son las subdivisiones de las variables, ¿no? Tanto cualitativa y cuantitativa. A ver, ¿se comprenden estos conceptos? Sí, señor, sí se comprende.
Ya. Bien. Otro enfoque que se le dan a las variables se conoce como escala de medición. Bueno, originalmente solo se definían los tipos y subtipos de variable, pero también ya se ha generado lo que se conoce como escalas de medición, de acuerdo a las operaciones que permite realizar las variables. A ver, entonces pueden ser nominal u ordinal, donde solo se etiquetan las variables sin ningún orden. O sea, la escala nominal es como las cualitativas nominal, solo etiquetar variables o etiquetar categorías. La escala ordinal, las categorías presentan un orden natural. Como ejemplo, se puede colocar talla de ropa. Hay un orden natural en las tallas. Luego se tiene la escala de intervalo. Bueno, la escala nominal y la escala ordinal generalmente pues son para variables cualitativas. Luego se tiene la escala por intervalo, en donde los datos pueden restarse, es decir, se puede realizar la operación de resta. Y aquí, por ejemplo, bueno, una regla práctica para identificar que está en escala de intervalo es, por ejemplo, cuando el cero es referencial. Cuando el cero es referencial. Por ejemplo, si se habla de la temperatura en grados Celsius, si se tiene un registro de 0 grados Celsius, no quiere decir que no hay temperatura, sino que es un valor referencial. Bien, entonces, otro ejemplo se tiene año de nacimiento, donde el cero es referencial. También puede ser la variable nota, por ejemplo, ¿no? La variable nota en una evaluación, también es referencial el cero. Si una persona saca cero en una evaluación, no quiere decir que no tenga nota, sino que obtuvo ese puntaje, no obtuvo ningún puntaje. A ver, luego se tiene la escala de razón, en donde los datos pueden restarse y dividirse. En esto, el cero es absoluto, es decir, cero significa ausencia de la variable. Por ejemplo, ¿no? Se tiene la variable peso, la variable edad, son escala de razón. Si una persona tiene cero, bueno, si un objeto es de 0 peso, eso quiere decir pues, que no tiene peso, ¿no? Bueno, este es un caso extremo, ¿no? Pero en la escala de razón, el valor cero significa que no hay esa variable. Como, por ejemplo, la variable número de hijos, ¿no? Si uno le dice 0 hijos, entonces no tiene hijos simplemente. Entonces, en eso se diferencia la escala de intervalo y la escala de razón. En la escala de intervalo, el cero es referencial y en la escala de razón, el cero es absoluto. Ahí se comprende esta diferencia en intervalo y razón. Sí, señor. Sí, se comprende. Entonces, cuando se realiza una investigación, hay una parte donde, una sección donde se recomienda definir las variables. Entonces en ella se dice, ¿no? Se van a usar las siguientes variables en el estudio. Y se hace una descripción y luego se hace una clasificación y la escala de medición, ¿no? En clasificación, si es cualitativa nominal, cualitativa ordinal, cuantitativa discreta, continua. Y en una columna adicional, la escala de medición, ¿no? Nominal, intervalo, razón. Aquí se hace un comentario. Las variables cuantitativas pueden categorizarse.
Aunque es cierto que las variables cuantitativas, bueno, son el resultado de conteos o mediciones, estas pueden categorizarse o clasificarse en grupos, de manera que su escala de medición será ordinal. Por ejemplo, la edad de una persona puede, puede presentarse como menor de edad o mayor de edad. Entonces, aunque aquí el tipo de variable es cuantitativa, al presentarse como menor edad o mayor edad, ya su escala de medición ya no será razón, sino simplemente ordinal. U otro ejemplo es, bueno, la variable edad se suele presentar como grupo etario, ¿no? Joven, adulto, niño, adulto mayor, ¿no? Bien, luego que se definan las variables, es importante resumir la información de dicha variable en un número. Entonces, cuando se hace una investigación, eh, ya en la parte de análisis de resultados, ¿no? Se debe definir lo que se conoce como estadístico y lo que se conoce como parámetro. En realidad se debe resumir, ¿no?, una información en medidas de resumen. O sea, debe haber un valor que nos indique o que nos resuma la información de las variables. Entonces, cuando la variable es cualitativa, cuando la variable es cualitativa, se calcula o se resume a través de las proporciones. Por ejemplo, ¿no?, si la variable es nivel de satisfacción, entonces se calculará la proporción de satisfacción de los clientes. Puede ser que el 40% de los clientes esté satisfecho o el 20% esté muy satisfecho. Entonces, cuando una variable es cualitativa, la medida que lo va a resumir son las proporciones. Y cuando es cuantitativa, lo que va a resumir la información es el promedio. ¿Por qué el promedio? Porque el promedio es una medida de concentración o tendencia. ¿Hacia qué valor tienden los datos? Por ejemplo, ¿no?, el ingreso promedio de los trabajadores en un instituto es de, por decirlo, $2,000. No quiere decir que todos ganan $2,000, sino que los sueldos tienden o están cercanos a $2,000. Entonces, cuando es cuantitativa, por eso se calcula el promedio para representar o resumir toda la información que se ha estudiado. Y cuando es cualitativa, se calculan las proporciones, ¿no? Las proporciones están expresadas en porcentajes. Entonces, por ahí es fácil darse cuenta de que esa medida entonces proviene de una variable cualitativa. Ahora, se habla de estadístico o estadígrafo si estas medidas se han calculado a partir de una muestra. Entonces, si el análisis que se realiza es a partir de una muestra, la proporción y el promedio que se van a obtener se van a conocer como estadísticos o estadígrafos. Y será un parámetro si las medidas provienen de la población. Es decir, cuando se trabaja con toda la población, se van a obtener parámetros. Y estos parámetros son únicos porque se calcula a partir de toda la población. Si se calcula a partir de la muestra, entonces se habla de un estadístico. A ver, veamos el siguiente enunciado. A ver, el siguiente enunciado dice: el 17,8% de la población de Bolivia no está vacunada. ¿Es un estadístico o un parámetro? ¿Qué dice usted?
Es un parámetro que viene, dice que está Claro, hablando la población. exacto. Es un parámetro porque ahí en el enunciado se habla de la población de Bolivia. A ver, el siguiente ejemplo dice, en una última encuesta, reveló que el 35,6% de las personas está a favor de las vacunas. ¿Es un estadístico o un parámetro? Digo que es un estadístico, porque, o sea, no están haciendo como tal una aclaración previa del, del tamaño muestral poblacional, si se quiere llamar así. O sea, Claro. Y o no sé eh, si ya, porque está en la primera pregunta, ya está así. claro, aquí hay un término muy claro, muy clave, que es encuesta. Uh-huh. Una encuesta se realiza a una muestra. O Eh, sea, que uno comete un error también cuando, sabe que a veces por cuestión de generalidades y porque todo quede redactado, uno dice, se encuestó a la población del, no sé, del sector tal. Ahí ya se está haciendo un error, ¿verdad? No debería decir se encuestó una parte de la población, ya ahí se entiende que es una muestra. claro. Bueno, una encuesta en realidad es un método de recolección de información, pero a una muestra. Ok, profe. ¿Sí? Entonces, cuando se lee encuesta es porque ya se está trabajando con una muestra. En lo que es censo, la palabra censo, bueno, es el proceso de extraer información, pero de una población. En cambio, una Ok, encuesta es el proceso de extraer información de una muestra. listo, profe. Entonces, por eso aquí esta información, esta medida de resumen, nos indicará que es un estadístico, ¿no? Okay. Entonces, note en ambos enunciados, lo que se ha presentado es una proporción. El 17,8%, el 35,6% son medidas de resumen de una proporción, lo cual indica que es una variable cualitativa la que se está comentando. En este caso, en la primera sería si está vacunado o no. Entonces, si a una persona se le pregunta, ¿no? ¿Está vacunado o no está vacunado? Entonces, una variable cualitativa, ¿no? Sí o no. Lo mismo que en el censo, perdón, en la encuesta, pues indica si la persona está a favor o no está a favor de las vacunas. Entonces, aquí está la medida de resumen. Puede ser un parámetro si proviene de la población y es un estadístico si proviene de una muestra. Entonces, cuando se trabaja con una muestra, lo que se van a obtener son estadísticos o estadígrafos. Y cuando se trabaja con población, se van a obtener parámetros. Entonces, ahí cuando se realice un estudio, es muy importante tener en claro, eh, se cuenta con toda la información de la población, entonces se va a encontrar parámetros. Si se cuenta solo con una parte, como es una muestra, se obtendrá un estadístico. Bien, a ver, ¿se comprende ahí la diferencia entre estadísticos y parámetros? Sí, señor, que se entiende. Bien, entonces el siguiente paso es ordenar u organizar la información y una forma muy útil y práctica y rápida son lo que se conoce como las tablas de frecuencia. Entonces, las tablas de frecuencia eh, es una forma de organizar o distribuir los datos. Entonces, se distribuye los datos o se las organiza respecto a las categorías que presentan las variables. Entonces, entre ellas, en esta tabla, se conoce, por ejemplo, la frecuencia absoluta. Entonces, la frecuencia absoluta es lo que se conoce como los conteos. Son los conteos que hay para una determinada categoría u observación o también en intervalos. Por ejemplo,
cuántos estudiantes tienen, por así decirlo, ¿no? O cuántos estudiantes son de la carrera de ingeniería. Entonces, ahí habrá, bueno, de acuerdo a las carreras, se les contará, ¿no? A ver, hay 50 en ingeniería, 30 en administración y así. También este conteo se puede realizar para intervalos, es decir, ¿no? La edad, a ver, cuántos estudiantes tienen entre 18 y 23 años. Entonces ahí se va a contabilizar a todos aquellos que cumplan ese requisito de intervalo. Luego también se tiene la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es simplemente el porcentaje, ¿no? Que se repite una categoría u observación. Entonces la frecuencia relativa se calcula a partir de la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre el tamaño de muestra o tamaño de población. De manera que la frecuencia relativa se puede expresar también en porcentajes. Por último, la frecuencia acumulada es la que se va acumulando, los valores que se van acumulando eh, hasta cierta observación o categoría. Entonces, eh, esto de la frecuencia acumulada también es bastante útil para saber los valores que se están considerando. ¿Ya? Bien, a ver, ahí se va entendiendo esto de las tablas de frecuencia. Sí, señor, sí, sí, entiendo el concepto. Ya. Bien, a ver, luego tenemos lo que se conoce como las medidas de tendencia central. Ya, entonces, eh, para poder expresar en términos de parámetros o estadísticos, se habla también de las medidas de tendencia central. Y bueno, se define como un valor representativo del conjunto de datos. Entonces, con las medidas de tendencia central, ¿a qué valor van a tender o se van a asemejar los datos? Bueno, entre las más conocidas, bueno, la que más se utiliza es la media o promedio, pues, ¿no? Es el valor al cual se acercan los datos, ¿no? El valor céntrico o de concentración. Pero no es el único. También, por ejemplo, se tiene la mediana. Y la mediana es, bueno, definición es el valor que divide el conjunto de datos en dos partes iguales. Se divide en dos partes iguales. Por convención, el 50% de los datos es menor o igual a la mediana y el 50% es mayor o igual. Entonces, a veces la media se ve influenciada por los valores extremos, mientras que la mediana no. Por eso a veces la mediana es más robusta, es menos sensible a valores extremos. Y bueno, en el caso de la moda, es el valor que se repite más veces. Es el valor que se repite más veces.